Exmiembros de cultos, ¿cuál es su historia más escalofriante, aterradora o perturbadora y qué fue lo que los hizo irse? Fui criado en un culto, así que realmente no tuve mucha decisión sobre irme, ya que mis padres tomaron esa decisión cuando tenía unos 13 años. Nunca sufrí abusos físicos, pero tengo un hermano que apenas puede funcionar como adulto debido a estas experiencias, y yo, de alguna manera, salí bien. ¿Lo más loco? Vi a una niña de 12 años realizar un exorcismo en un hombre de 60 años durante el cual comenzó a pasar por una experiencia físicamente intensa y a pretender hablar un idioma desconocido. Tengo muchas más historias si esto llama la atención. El culto estaba compuesto por unas 10 familias que se reunían quincenalmente en una casa de un vecindario donde la mayoría de nosotros, incluida mi familia, nos habíamos mudado. Había un líder que había sido teniente en la Guerra del Golfo y tenía una familia numerosa y se proclamaba a sí mismo como profeta. Ahora, este grupo había comenzado como un estudio bíblico cristiano inocente, pero progresó gradualmente como un grupo que creía que los cristianos que iban a una iglesia organizada realmente no estaban salvados, y nosotros éramos los únicos cristianos verdaderos. Es importante señalar que estas creencias teológicas progresaron y se agrandaron como una bola de nieve. Luego, todos comenzaron a educar a sus hijos en casa porque podían ser corrompidos por el mundo exterior. La enseñanza sobre la evolución en las escuelas fue un factor importante, pero no el único. Esto significaba que los niños estaban muy protegidos y no podían saber mucho fuera de este pequeño mundo que sus padres habían construido. Los demonios se adherían a los objetos. Una vez tuvimos unos adornos en el extremo de la cadena de un ventilador que estaban decididamente poseídos. Mis padres los llevaron al porche trasero y los destrozaron con un martillo. Y nos dijeron a mí y a mis hermanos que contuviéramos la respiración porque los demonios podían entrar en nosotros. ¿Por qué simplemente no nos pidieron que no estuviéramos presentes en lugar de contener la respiración? Es un buen testimonio de la falta de lógica presente. Luego vino la creencia de que cada pecado e incluso cada pensamiento impuro o invasivo era resultado de una posesión demoníaca. Aquí es donde entraron en juego los exorcismos. Parecía gente imponiendo manos sobre otros para rezar por ellos, pero se convertía en episodios de horas en los que la persona, poseída, gritaba y hablaba como si fuera el demonio, y no ellos mismos. Recuerdo que la gente tenía el estómago revuelto, gemía, gritaba y tenía arrebatos violentos que requerían ser controlados físicamente. Querían hacerme exorcismos. Yo era joven e ingenuo y les creí cuando dijeron que tenía demonios dentro de mí atormentándome. Me hicieron varios exorcismos y, especialmente mi padre, se molestaba cuando no reaccionaba correctamente. Pensaban que los demonios tenían un control demasiado fuerte sobre mí. Una mujer dejó la secta porque las otras mujeres decidieron que ella tenía el espíritu de Jezabel en ella e intentaron expulsarlo. Supongo que eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Eventualmente, las enseñanzas del líder se centraron en una obsesión con una interpretación particular del relato bíblico del Apocalipsis. Esta interpretación era que el cuerpo de Cristo, nosotros, estaría presente durante la ira de Dios. Generalmente se cree que el Apocalipsis enseña que los que son salvados serán arrebatados antes de este punto. El libro es increíblemente vago y figurativo, lo que deja lugar para debate, y que el Apocalipsis iba a suceder muy pronto. La hija del líder, de mi edad, unos 12 años en ese momento, comenzó a ver ángeles y demonios. Todos estaríamos sentados en un círculo y ella narraría casualmente lo que estaba haciendo el ángel. Hablaba con él y transmitía lo que decía al grupo. Su madre afirmaba ver lo mismo. Los ángeles eran tratados como oráculos, ya que preguntábamos a los ángeles cosas, obviamente no podíamos verlos ni oírlos, ya que eran inventados, y la niña transmitía lo que decían. Alguien le hizo una pregunta a un ángel en español, la niña no hablaba español, y fue avergonzado por falta de fe. El grupo se disolvió cuando, básicamente, todos en sus cabezas creyeron que iba a ocurrir un gran evento apocalíptico una noche. Nos quedamos despiertos toda la noche orando y cantando y haciendo todo lo demás. No ocurrió nada. Creo que algunas personas se dieron cuenta de que algo posiblemente estaba mal en ese momento. Muchos de estos recuerdos son borrosos para mí, pero espero que esto ofrezca algo de perspectiva. Conozco a docenas de personas cuyos padres estuvieron involucrados en esto que nunca se recuperaron realmente.
Mi familia vivió por debajo del umbral de pobreza durante mis años de secundaria debido a las decisiones financieras tomadas para demostrar fe en el apocalipsis. Puedo decir que mi madre no ve nada malo en lo que ocurrió y todavía está en contacto regular con la familia del líder, quienes ahora viven en una granja con muchos niños. Me enviaron a un culto religioso cuando tenía solo 12 años. Mis padres pensaban que el lugar era una especie de campamento de detención religioso para adolescentes problemáticos. Había sido acosado en la escuela, pero no se lo dije a mis padres ya que eran muy estrictos y emocionalmente abusivos. Allí nos alimentaban con comida donada, a menudo caducada. Nos decían que simplemente cortáramos las partes mohosas cuando trabajábamos en la cocina. Todos siempre estarían haciendo algún tipo de trabajo, ya sea en la cocina, limpiando los diferentes dormitorios, cuidando a los animales del granero, que también quiero mencionar. Terminaron con la vida de 2 caballos porque ya no podían permitirse alimentarlos u otras tareas. Si no podían pensar en un trabajo para ti, o si te metías en problemas, te hacían arrastrar madera en círculos durante 2 horas o hasta todo el día. Casi no dormía para nada, ya que tenía pesadillas y ansiedad todo el tiempo. Eventualmente, la privación del sueño, el agotamiento, la depresión y la ansiedad fueron suficientes y me atraparon haciéndome daño a mí mismo. Me dijeron que podía arrepentirme y enfrentar castigo, o mis padres podían recogerme y llevarme a la sala psiquiátrica de un hospital en un pueblo a unos kilómetros de distancia. Bueno, elegí salir de ese infierno. Me dijeron que había tomado la decisión incorrecta y me hicieron todo tipo de amenazas religiosas. Mis padres me gritaron todo el camino al hospital, diciendo que había arruinado mi vida y que era una decepción y demás. Durante mi evaluación psicológica, respondí todas las preguntas de los doctores y demás y la doctora me dijo que no era el primero de Freedom Village en aparecer allí en el hospital y me dijo a mí y a mis padres que no había absolutamente nada malo conmigo y que podía irme a casa y volver a la escuela y retomar mi vida antes del culto, por así decirlo. Varios años después, mi madre todavía dona dinero a ese agujero infernal del que escapé y reuní el valor para hablar. Le dije que el lugar era un culto malvado para lavar cerebros, pero ella no me creyó. De hecho, pensó que el lugar me había ayudado porque cuando llegué a casa ya no actuaba mal, cerraba la boca, iba a la escuela y a la iglesia y regresaba a casa, agradecido de dormir en una cama caliente y comer comida que no estaba podrida. Probablemente esto quede en el olvido, así que quizás solo aquellos realmente interesados se encuentren con esto. Recientemente terminé mi compromiso de ayudar a un grupo budista durante 1 año y medio. Estoy siendo vago en mis descripciones para no delatar a nadie aquí. El proceso fue de miedo y manipulación. El monje a cargo anticipaba posibles amenazas de personas que iban en contra del budismo e indirectamente hacía maniobras defensivas contra tus posibles movimientos, como hablar de tus defectos con otros, lo cual era muy persuasivo y potente para cambiar tu percepción hacia alguien de manera negativa. Había una presión radical para quedarse. El grupo aún estaba en etapa de expansión, ya que estábamos construyendo mucho y así podíamos reclutar más miembros. Tenías que quedarte 12 horas al día, 7 días a la semana. No se permitían quejas y eso está bien, pero recibías una gran desaprobación si pedías un día libre. Tuve bronquitis 3 veces en un periodo de 1 año trabajando así. Los fundamentos del budismo enseñan principios morales básicos como no matar, no mentir, etc. Corregí al monje principal, quien era muy hablador, respecto a una mentira que estaba diciendo a un monje principiante para persuadirlo a quedarse. El monje principal repitió la mentira y me miró directamente a los ojos con disgusto. La razón por la que me quedé fue porque di mi palabra de que lo haría por un cierto tiempo. Una vez que ese tiempo terminó, me fui, pero no podía decir que me iba porque eso le daría al monje principal la oportunidad de empezar a influir en mí para que me quedara más tiempo. Lo hizo una vez cuando quise irme después de 3 meses y me dio un discurso que resultó en que me sintiera sin valor a menos que me quedara allí. Al final no conté mis planes personales a nadie, para que el monje principal no se enterara como mencioné anteriormente. No había gratitud, solo un sentido de derecho por parte del monje principal. Se sentía con derecho sobre tu vida. Además, al monje principal lo habían expulsado de algunos monasterios en Asia por monjes muy mayores y respetados debido a que viajaba con una mujer muy joven. Esto es cultura monástica ortodoxa, por lo que era muy mal visto, pero él no cambió su comportamiento.
Nadie en el país al que se trasladó sabe sobre esto. Yo sí sabía, pero nunca lo dije. Lo veía como un benefactor, porque me había ayudado cuando estaba en el extranjero, aunque no tenía mucha fe en él. Lo veía como un igual debido a lo de la chica, y sentía que sería algo bueno ayudar a construir una ermita, un edificio pequeño tipo capilla. No esperaba que las cosas se convirtieran en un ambiente tan insalubre una vez que comenzamos a construirla. La joven estuvo con él los últimos 9 meses que estuve allí. Se ponía muy rara si otra joven llegaba a la ermita y el monje principal se volvía ultra protector con la chica e indirectamente atacaba a las nuevas jóvenes de varias maneras, hasta que se iban a pesar de las buenas intenciones de las recién llegadas. Miro todo esto hacia atrás y francamente estoy desconcertado por todo ello porque no puedo darle sentido ni encontrar una buena explicación para todo. No estoy pidiendo ninguna, no creo que haya lógica en la situación. Hora de confesar, soy un ex líder de culto. Aquí hay algo de contexto. Siempre pensé que las personas realmente exitosas en la vida no eran las que podían hacer cualquier cosa, sino las que podían hacer que otras personas hicieran cualquier cosa. Así que estudié actores, teleevangelistas y todo eso. Fui monaguillo solo para poder observar al predicador local. Hoy en día trabajo como consultor en contra de personas que eran como yo. Armé un kit de detección para usar contra personas que eran como yo. No es definitivo, pero puede darte una idea aproximada de con qué estás tratando. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, te recomiendo encarecidamente que te salgas lo más rápido que puedas de ese culto. ¿Te están aislando? Los cultos funcionan con una especie de dinámica familiar. El aislamiento da lugar a la dependencia. A menudo comenzábamos con una cálida bienvenida y gradualmente nos volvíamos fríos. Si aprendes a odiarte a ti mismo, aprenderás a trabajar por aprobación. ¿El líder tiene poderes especiales? El clarividente Peter Popoff tenía poderes de curación. David Cores decía que era Jesús. Las personas creen en las cosas que exhiben las cualidades que desean. Reclutan a personas que están solas de alguna manera. Los pobres, hambrientos, adictos a las drogas o deprimidos son ideales para esto. Esto vuelve a la dependencia de crianza. Existe un miedo muy real de volver a las viejas costumbres en el momento en que dejas tu sistema de apoyo. También les da a personas como nosotros una manija para agarrar y manipular. ¿Te están quitando tu ropa, hábitos o pasatiempos? Desgastar la identidad es un aspecto central de la propiedad. Para reducir el disenso, es bueno asegurarse de que te estés adhiriendo a todos los símbolos del grupo. ¿Exhiben una mentalidad de nosotros contra ellos? Comparar y contrastar ayuda a dar forma y solidificar la identidad. También te permite cuestionar a las personas. La capacidad de activar y excluir a otros miembros para obtener aprobación es un fuerte motivador. Estoy seguro de que en este punto estás detectando un patrón aquí. Encuentra a alguien solitario. Diles que son especiales y amados. Preséntales un sistema de apoyo que luego los colmará de afecto. Fomenta la dependencia. Desgasta gradualmente su ego o sentido de autoestima. Reconstruye su identidad como miembro del culto. Utiliza la vergüenza, la culpa y la paranoia como un gancho para atraerlos. Para concluir, lo que ocurre con las personas que se unen a los cultos es que no son estúpidas. Están desesperadas, tristes y asustadas, claro, pero no son estúpidas. Lo peligroso de las personas inteligentes es que pueden empezar a creer en su propia propaganda. No muchas personas pueden rebatirles, y no les agrada escuchar la palabra no. Cuando estaba en primer año de universidad, uno de mis compañeros de habitación y mejor amigo desde tercer grado, fue a una reunión de un grupo juvenil cristiano en el campus llamado Standing in the Gap. En ese momento yo era bastante religioso, viniendo de un trasfondo de la iglesia de la Comunidad de Cristo, así que decidí acompañarlo una noche para ver qué era lo que tanto le entusiasmaba. Entramos, y era tu típico grupo bíblico para jóvenes. Comenzaron con oraciones, donde todos levantaban las manos en el aire, cantaron algunas canciones de alabanza con una banda, el líder de alabanza dio un mensaje, recogieron una colecta y terminaron con más canciones y oraciones. Cosas bastante inocentes en su mayoría. Me pareció un poco extraño eso de levantar las manos, pero bueno, así son algunas iglesias. Decidí ir regularmente, casi sin faltar a ninguna reunión. Cuando faltaba, generalmente era por deberes o estudios que necesitaba hacer. Sin falta, recibía una visita o una llamada después preguntándome dónde estaba y diciendo que me echaban de menos.
Me pareció un poco extraño, pero bueno, eran todas personas amables. Me involucré más, comencé a salir con una de las chicas que asistía allí, y las cosas estaban bastante bien por un tiempo. Pensé que me estaba acercando más a Cristo. Podía pasar tiempo con mis nuevos amigos, tenía muchas personas con quien estudiar, las cosas iban bien. Incluso decidí que me iba a rebautizar. Había sido bautizado a los 8 años en la iglesia de mis padres, pero en ese entonces no sabía lo que hacía, al menos así lo racionalizaba, en el próximo retiro que iban a tener. La noche antes de que todos nos fuéramos para el retiro, tuvieron una reunión de oración en la iglesia grande, y todos los que íbamos estábamos obligados a asistir. No parecía gran cosa, pensé. El resto de la congregación solo quería conocernos a todos, y yo ya había estado allí antes para noches de juegos y conciertos. Así que llegamos a la reunión de oración, y había muy pocos otros miembros de la congregación allí. Los que conocí eran agradables, un poco entrometidos, pero no pensaba mucho en ello. Estaba acostumbrado a hablar con personas mayores en la iglesia. Luego me cayó la bomba. Comenzaron a hablar en lenguas durante sus oraciones. Creciendo en la iglesia de mis padres, que también podría considerarse una secta, pero eso es un poco diferente en mi mente, me enseñaron que el hablar en lenguas era algo muy raro, y que cuando se hacía, tenía que haber una traducción para que se considerara de Dios. El líder de nuestro pequeño grupo reconoció mi vacilación con las lenguas, y me llevó aparte y lo explicó como un lenguaje especial de oración que solo surgía cuando uno estaba profundamente sintonizado con el Espíritu durante la oración. Luego me preguntó si quería orar con él para recibir el don. Sin saber qué hacer y dándome cuenta de que se suponía que me bautizaría en este grupo en los próximos días, acepté. Estaba un poco asustado, pero seguí adelante. Me dejé llevar por el momento, incliné la cabeza y él puso su mano en la parte trasera de mi cabeza. Mientras oraba, comenzó a cambiar lentamente sus patrones de habla y luego pasó a un completo disparate, hablando en la serie más horrible de cosas sin sentido, zumbidos y balbuceos. Después de unos 20 minutos de su oración con su mano todavía en la parte trasera de mi cabeza, volvió de inmediato al inglés y me dijo que empezara a orar. Así que lo hice, un poco asustado, pero decidido a sentir el espíritu, empecé a inventar tanto disparate como pude pensar, y comencé a susurrar en lo que sonaba como parcel de Harry Potter. Recuerdo haber tomado activamente la decisión de hablar de esa manera, y funcionó. Después de decir amén, me abrazó con lágrimas en los ojos y dijo bienvenido al rebaño. En ese momento, realmente estaba disgustado. Había pagado $100 para ir a este retiro y no iba a echarme atrás ahora. Así que me fui a casa, reflexioné sobre ello y concluí que esto era normal y que simplemente había aprendido mal mi espiritualidad. Me desperté por la mañana, terminé de empacar mi maleta y salí. El retiro fue más de lo mismo que habíamos estado haciendo, pero esta vez en la naturaleza. Las cosas parecían inocentes y la gente actuaba como si nada raro hubiera pasado la noche anterior en la iglesia grande. Siguiendo sus señales, lo ignoré. Alrededor de las 5 de la tarde, salimos para los bautizos. Éramos 4 los que nos bautizábamos, y fue algo estándar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Luego una inmersión en el lago. Después de haber sido bautizados, entramos a secarnos y luego a cenar. Después de la cena, hubo un servicio de confirmación donde oraron por nosotros, que no fue nada como lo de la iglesia grande. Parecía bastante normal, hasta cerca de las 9 de la noche. Una vez terminamos todo, sacaron algunos juegos de mesa para quienes querían jugar, luego ofrecieron otra habitación para oraciones. No recuerdo cómo la llamaron, pero poco a poco, todos terminaron en esa habitación. La gente simplemente se levantaba a mitad de turno y entraba allí, y no salía. Yo fui uno de los últimos en entrar, y me quedé asombrado cuando lo hice. La habitación estaba completamente oscura. Todos estaban vestidos, así que no había nada raro que yo pudiera decir. Pero todos estaban bailando, prácticamente gritando en su lenguaje de oración. Entre personas haciendo eso, otros practicaban la imposición de manos para sanar a personas con diferentes problemas. Era extremadamente incómodo. La gente comenzó a profetizar sobre el futuro, volviéndose completamente locos. Yo mismo caí víctima de esto, envolviéndome en todo lo que estaba sucediendo. Al parecer, predije que 2 personas se casarían y tendrían un hijo juntos. Claro, ya llevaban saliendo 2 años en ese momento,
pero la gente lo consideró un veredicto divino de que tenía que suceder. Terminaron casándose y teniendo un hijo, así que tengo un acierto en mis profecías. Para las 3 de la mañana, todos estaban agotados y en sus propias camas. Cuando todos nos reunimos para desayunar, no se dijo ni una palabra sobre la noche anterior. La gente afirmaba que no había pasado nada cuando les preguntaba, nadie tenía recuerdo de ello. Estaba completamente desconcertado. Para cuando terminó el año escolar, un par de semanas después, la gente estaba haciendo planes para visitarse durante el verano. Yo los evitaba casualmente, diciendo que tenía que visitar a mi novia que vivía a 9 horas de distancia o trabajar la mayoría de los fines de semana. Parecían creerlo, pero aún así me llamaban una vez a la semana para salir y tener estudio bíblico con los que estaban en mi área. Cuando regresé a la escuela en otoño, rompí con mi novia dentro de la primera semana de estar de vuelta. Descubrí que me había sido infiel todo el verano y estaba bastante deprimido. Fui a la casa del líder de los jóvenes y él estaba horrorizado de que mi ex y yo hubiéramos tenido encuentros íntimos durante el verano. Le dije que pensaba que estábamos enamorados, etc., y él no lo aceptó en absoluto. Me advirtieron que mis acciones no eran buenas y que tenía que arrepentirme. Pasé las primeras 3 semanas en problemas con ellos. Después de unas semanas, uno de mis otros amigos del colegio me invitó a un evento en su lugar, la Casa de la Fraternidad, para jugar Halo. Pensé que no había ningún daño en eso, así que fui. Resultó ser un evento de reclutamiento. Les dije que pensaba que las fraternidades eran tontas, pero todos los chicos eran geniales y disfruté pasar el rato con ellos. Regresé a mi lugar, sin pensar mucho en ello, y vinieron con una oferta para unirme a la fraternidad. Después de hablarlo con algunas personas en el pasillo que eran parte de la hermandad estudiantil y explicarles todo lo del asunto de la iglesia y que me pusieron en la mira, pensé que les preguntaría su opinión. Así que fui a la reunión semanal de la iglesia y me dijeron directamente que las fraternidades eran malvadas, que solo me usarían como una máquina de hacer dinero, que estaría comprando amigos bajo la vigilancia del diablo, y que esa era mi segunda y última advertencia. Me dijeron que aún era bienvenido a adorar con ellos, pero solo tenía que tomar una decisión. Encontré esto muy hipócrita, ya que había un par de chicas de la sororidad en el grupo, aunque no por mucho tiempo después de eso. Me quedé allí, atónito, y dije, si van a ser tan hipócritas, prefiero unirme a la fraternidad. Al menos ellos asumen sus estereotipos, y salí por la puerta. Nunca volví. Intentaron que mi amigo, quien originalmente me hizo unirme, me rechazara, pero él no aceptó hacerlo. Les dijo que intentaría convertirme de nuevo, nunca lo intentó. El pasado noviembre, él fue el padrino en mi boda. Seguí adelante y me uní a la fraternidad y nunca me arrepentí. Ellos me salvaron de ese culto. Fui criado por testigos de Jehová. Ciertamente no son una secta como Templo del Pueblo, pero son mucho más controladores que una iglesia típica. Están obsesionados con la idea de que su fe es la única religión verdadera, los miembros se refieren a la religión como la verdad y que el apocalipsis es inminente. Los testigos de Jehová básicamente viven con una visión del mundo de nosotros contra ellos, donde imaginan que son las únicas personas buenas y que el resto del mundo está gobernado por el diablo. Predican para intentar salvar a las pocas personas buenas de este mundo satánico. Me fui simplemente porque las doctrinas no tenían sentido para mí, y no estoy seguro de si algún evento en particular se destaca como especialmente extraño, pero hay mucho sobre su fe que no es del todo normal. Tienen un sistema pseudo-legal que investiga y castiga a los miembros por romper reglas como no tener relaciones fuera del matrimonio, no fumar, no recibir transfusiones de sangre, etc. Incluso tienen una regla que establece que no se permite divorciarse y volver a casarse a menos que tu cónyuge pierda la vida o te engañe. Entonces, si una pareja casada de testigos de Jehová se divorcia, básicamente es un enfrentamiento para ver cuál de los dos inicia una nueva relación primero, y es rechazado por ello. Luego, el otro será libre para volver a casarse. Los pecados por los que te expulsan, término oficial para ser rechazado, son muchos, incluyendo la mala conducta sobre tus gustos de cualquier tipo, celebrar festividades, votar o expresar afiliación política, fumar o usar drogas, y muchas otras cosas. Hay innumerables otras cosas, como decir groserías, darse autoplacer, ver películas que ellos calificaban como satánicas, que no son tan castigables, pero aún se consideran incorrectas.
Y la religión ejerce tanta influencia en tu vida como sea posible, esperando que leas literatura de la iglesia o asistas a reuniones varias veces a la semana. La religión también tiende a producir niños muy sobreprotegidos. Conozco a muchos niños de testigos de Jehová que han sido educados en casa y básicamente no tienen idea de cómo funciona el mundo real. En su mayoría, tienden a obtener trabajos de medio tiempo y dedicar el resto de su vida a predicar de puerta en puerta. Incluso los niños que no son educados en casa terminan teniendo problemas en la escuela, porque no pueden ponerse de pie para el himno nacional, participar en actividades relacionadas con festividades en clase, y se les desalienta unirse a clubes o equipos deportivos o incluso tener amigos fuera de la religión.